El plátano más caro del mundo, por descabellado que parezca, es todo un tema para analizar y debatir, porque la famosa obra titulada Comedian del artista italiano Maurizio Cattelan fue recientemente subastada por 6,2 millones de dólares en Nueva York. Es apenas una fruta pegada con cinta adhesiva a una pared blanca y aunque para muchos es incomprensible, para otros es una gran expresión artística. ¿Pero por qué? Pues vamos a responder a esta y a otras preguntas con Iván Campuzano. Él es economista, experto en inversión y en subastas. Así que, Iván, en primer lugar, quiero agradecerle que esté con nosotros aquí hoy en France 24 y preguntarle por qué este banano, este plátano, sacude nuestra idea de arte contemporáneo. Bueno, en este caso, muy buenas tardes. Lo primero de todo, claro, resulta cuanto menos sorprendente que un plátano pegado a una pared pues pueda considerarse una obra de arte. Y si bien es cierto, tenemos que recordar que el arte, que la inversión en obras de arte ha cambiado mucho durante los últimos años. Por poner un ejemplo, aunque hayamos visto como este plátano vale 6,2 millones de dólares, incluso tenemos arte digital, es decir, arte que ni siquiera podemos tocar o ni siquiera podemos llevar a nuestra casa, como por ejemplo han sido los NFT durante los últimos años, que incluso la obra más cara de arte a este respecto llegó a subastarse por un valor de 69 millones de dólares. Aún así, esto no deja de ser prácticamente una anécdota, porque si nos vamos a las principales obras de arte que se subastan diariamente, no deja de ser ese arte tradicional, ese arte que todos conocemos, de grandes cuadros, que pues, son parte de colecciones privadas y que perfectamente podrían formar parte de los principales museos del mundo. Claro. Bueno, cuando estamos hablando de sumas de dinero, se calculaba aproximadamente que se podrían recaudar entre 1 y 1,5 millones de dólares por esta subasta, que finalmente se superó por mucho. Estábamos hablando de 6,5 millones de dólares. Fue el empresario chino y además el fundador de la plataforma de cripto Tron, Justin Sun, que fue el que finalmente fue el ganador. Creo que este viernes además ya se iba a comer ese banano, pero quiero preguntarle por las razones que dio para hacerse con esta obra y por qué finalmente alcanzó estas cotas, 6,5 millones de dólares. Pues muchas veces cuando tenemos que tener en cuenta la subasta, no solamente, como bien has mencionado, no solamente es el producto, sino también quién está dispuesto a comprarla, ¿no? En este caso, pues yo creo que este empresario es cuanto menos excéntrico, viene del mundo de las criptomonedas y también tenemos que tener en cuenta que sus ganancias durante los últimos años pues han sido prácticamente ilimitadas. Es decir, si nos damos cuenta, para él lo que para nosotros consideramos que es una fortuna, que son esos 6,2 millones de dólares, para él prácticamente podría decirse que es lo que lleva en la cartera, ¿no? Yo creo que es más una cuestión de humor, una cuestión realmente incluso que para él le resulte divertido e incluso también el hecho de darse publicidad. Al final, esta gente lo que busca es publicidad, repercusión, estar en los medios y seguramente, pues igual que hoy estamos hablando aquí de él, seguramente hay mucha gente en el mundo que está hablando precisamente de esto y muchas veces, pues esta gente que son grandes desconocidos intentan a través de este tipo de gestos llegar a un público o darse a conocer. Por lo tanto, no lo enmarquemos solamente dentro desde el punto de vista del arte, sino también en la repercusión y la publicidad que le puedan hacer ellos mismos. Podemos incluso considerarlo hasta como una campaña de publicidad. Pues es muy interesante esto que me comenta, sobre todo también, bueno, porque el propio artista dijo que esto no era una broma, sino una reflexión sobre lo que valoramos. Habla usted también de publicidad. Yo quería preguntarle si podríamos caer quizás en un tipo de burbuja con este tipo de obras, con este tipo de pujas y más allá, ¿qué puede significar de, bueno, un mundo en cambio, ¿no? Con este mundo de las criptomonedas que está cada vez alcanzando cotas mayores. Vemos, por ejemplo, el Bitcoin, cómo ha ido creciendo en los últimos días, hasta dónde podemos llegar o cómo podría cambiar también incluso el mundo del arte. Bueno, está claro que cada vez el arte está tomando distintas concepciones. Hasta hace pues prácticamente 10, 15 años todo el arte era prácticamente en su totalidad físico. De hecho, las principales subastas del mundo, que nadie se asuste, realmente son de arte físico, como he dicho, de grandes obras. Por poner dos ejemplos, pues un cuadro de Leonardo da Vinci ha sido la subasta más cara de la historia, con más de 450 millones de dólares para comprar esa obra, o incluso un cuadro de Pablo Picasso que superó los 180 millones de dólares.
dólares. Es decir, todavía en este arte digital, en este arte quizás podríamos llamarlo efímero, todavía no se han llegado a esas cifras. Sin duda alguna, pues como he dicho antes, existen obras a través de NFTs, incluso a través, pues por ejemplo, ¿no?, de subastas parciales o subastas digitales, donde realmente encontramos pues cifras millonarias. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que, al igual que, por ejemplo, todos podemos reconocer que una obra de Picasso, una obra de Leonardo da Vinci, una obra de Velázquez pueden ser obras eternas y que además pasen 50, 100, 200, 500 años, seguirán siendo obras valoradas porque así lo ha demostrado el tiempo. Este tipo de obras es muy difícil valorar si seguirán valiendo lo mismo en un futuro. Pongo un ejemplo, los NFTs, que se consideraban arte digital, que incluso, como he dicho, el más caro de la historia se ha vendido por 69 millones de dólares, pues dar una cifra, en tan solo los últimos 3 años han pasado a valer prácticamente todos ellos o un 100% menos, es decir, que prácticamente valen cero, o incluso han perdido entre un 80 y un 90% de su valor. Y estamos hablando de 4 años frente a obras totalmente pues de largo recorrido, como estamos hablando, por ejemplo, de esculturas o pinturas. Por lo tanto, yo creo que esto simplemente es una moda pasajera y que, por lo tanto, pues bueno, hay gente pues que lo utiliza con otros fines. Claro, pues le quiero agradecer por lo que nos ha contado hoy. Nos quedamos quizás con ese concepto también de arte efímero, ¿no? Sobre un arte que, bueno, pues dura ya cientos de años. Ha hablado de artistas pues como el propio Leonardo da Vinci. Estamos entrando en cotas desconocidas y todavía seguro veremos muchos cambios en el mundo del arte. Gracias por estar con nosotros hoy. Un placer. Nosotros vamos a seguir ya también con nuestra programación. Les invito a que sigan aquí en France 24 porque volvemos en apenas unos minutos.